En una tierra dominada por la opresión y la oscuridad, un niño nacido entre esclavos fue escondido del poder de un rey. De las aguas del Nilo, Dios levantó a quien sería su instrumento de libertad. Educado como príncipe, pero elegido como profeta, Moisés conocería el fuego de Dios en el desierto y enfrentaría al imperio más poderoso de su tiempo con una simple vara en su mano. Las aguas se abrirían, el cielo hablaría, y el pueblo de Israel caminaría hacia la promesa. Esta es la historia de un hombre que obedeció la voz del Eterno, un líder forjado entre la fe y la duda, entre el desierto y la gloria. Esta es la vida de Moisés. En tiempos de esclavitud, un decreto cruel ordenó que todo niño hebreo varón fuera arrojado al Nilo. Pero una madre, movida por fe, escondió a su hijo durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, preparó una cesta de juncos, la selló con brea y colocó al pequeño sobre las aguas del río. La corriente llevó la cesta hasta donde la hija del faraón se bañaba. Al ver al niño llorar, su corazón se conmovió. Decidió criarlo como suyo, sin saber que aquel niño hebreo sería el libertador de su pueblo. Moisés creció en palacio, educado entre los príncipes de Egipto, pero su destino no estaba en el trono, sino en la liberación de los oprimidos. Dios ya estaba escribiendo una historia que cambiaría al mundo. Desde niño, Moisés fue apartado por un propósito divino. Salvado de las aguas del Nilo, creció entre mármoles y columnas del palacio del faraón. Adoptado por la hija del rey, recibió educación, poder y privilegios que pocos hebreos imaginaron. Pero dentro de su corazón nunca olvidó quién era. Cada vez que veía el sufrimiento de su pueblo, una lucha interna crecía en silencio. Un día su compasión lo llevó a intervenir cuando un egipcio maltrataba a un esclavo hebreo. Ese acto cambiaría su destino para siempre. Moisés descubrió que la verdadera grandeza no está en el lujo ni en el poder, sino en responder al llamado de justicia que Dios pone en el corazón. A veces, Dios te prepara en lugares donde no perteneces, para cumplir un propósito que aún no imaginas. Tras defender a un hebreo y dar muerte a un egipcio, Moisés comprende que su acción ha sido descubierta. El miedo lo invade y huye del poder del faraón. El desierto se abre ante él, vasto y silencioso. Con los pies heridos y el corazón quebrado, camina sin rumbo, dejando atrás todo lo que conocía. En el ardor del sol, Moisés aprende la soledad, pero también allí comienza su formación. Dios lo aparta del ruido de Egipto para hablarle en la calma del desierto. Cada paso que da, cada noche bajo las estrellas, forja su carácter. El fugitivo no lo sabe aún, pero está siendo preparado para liberar a una nación. Junto al pozo de Madián, Moisés descansa bajo el sol del desierto. De pronto, ve llegar a 7 mujeres con rebaños, hijas de un sacerdote llamado Jetro. Cuando unos pastores intentan echarlas, Moisés se levanta y las defiende. Les ayuda a sacar el agua y a dar de beber a los animales. Aquel gesto sencillo cambiaría su destino. Las mujeres cuentan a su padre lo ocurrido, y Jetro invita a Moisés a su casa. En el exilio, el fugitivo encuentra refugio, pan y nueva esperanza. Con el tiempo, Jetro le da por esposa a Séfora, una mujer sabia y serena. En medio del desierto, Dios le regala amor y propósito. En tierra de Madián, Moisés vive en paz junto a Séfora y su familia. El desierto se ha vuelto su refugio y el silencio su maestro. Pero en Egipto, su pueblo gime bajo el peso de la esclavitud. Día tras día los hebreos claman al cielo, buscando alivio. Sus lágrimas no pasan desapercibidas. Dios escucha su clamor y recuerda su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Mientras los hombres sufren, el plan divino avanza en silencio. El pastor del desierto aún no lo sabe, pero pronto oirá la voz de Dios que lo llamará a liberar a su pueblo. Moisés cuidaba las ovejas en el desierto, lejos de la gloria de Egipto. Su vida parecía común, hasta que algo diferente apareció entre las rocas. Una zarza ardía, pero el fuego no la consumía. Al acercarse, una voz lo detuvo.
Quita tus sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés tembló ante la presencia de Dios. Aquel fuego no era del mundo, era la señal de un Dios que arde, pero no destruye. En ese instante Moisés entendió que lo ordinario puede convertirse en sagrado cuando Dios se manifiesta. Lo que parecía rutina se transformó en propósito. Así también, en los desiertos de nuestra vida, Dios puede encender su fuego para llamar y transformar. Moisés se acercó con cautela a la zarza que ardía sin consumirse. Una voz lo llamó desde el fuego. «Moisés, Moisés». Él respondió con temor. «Aquí estoy». Entonces Dios le dijo, «No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». En ese instante, Moisés comprendió que la presencia de Dios convierte cualquier desierto en un santuario. La arena bajo sus pies se volvió testigo de un encuentro eterno entre el Creador y su siervo. Así también, cuando Dios habla, hasta lo más simple se llena de su gloria. Desde la zarza, Dios habló con autoridad y ternura. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Ve y saca a mi pueblo de la esclavitud». Moisés escuchó temblando. El fuego seguía ardiendo, pero ahora su corazón era el que comenzaba a encenderse. Dios no solo revelaba su plan, sino que elegía a quien parecía olvidado en el desierto. Cuando Dios llama, no busca grandeza, busca obediencia. Y en ese instante, la vida de Moisés cambió para siempre. Moisés bajó la mirada y dijo, «¿Quién soy yo para ir ante el faraón?». Su voz tembló entre las piedras del desierto, pero Dios respondió, «Yo estaré contigo». En su duda, Dios no lo reprendió, lo acompañó. A veces creemos que no somos suficientes, pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Moisés no necesitaba fuerza, necesitaba fe. Y cuando Dios camina contigo, el imposible se vuelve camino. Moisés comprendió que el llamado de Dios no podía esperar más. Se levantó y fue a ver a Jetro, su suegro, para pedirle permiso de regresar a Egipto. En su corazón pesaban los años de exilio, pero aún más fuerte ardía la voz divina que lo enviaba a liberar a su pueblo. Jetro, con mirada comprensiva, lo bendijo para partir. Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y emprendió el camino. En su mano llevaba el bastón de Dios, símbolo del poder que lo acompañaría. Cada paso por el desierto era una despedida de su vida tranquila, de su pasado, de sí mismo. Obedecer a Dios a veces es dejarlo todo para seguir una promesa invisible. Mientras Moisés avanzaba por el desierto, el Señor le habló nuevamente. Le recordó las señales que debía mostrar para que su pueblo creyera: el bastón que se volvía serpiente, la mano que sanaba al ser tocada, y el agua del Nilo que se transformaría en sangre. Cada prodigio era una voz visible del poder divino, una muestra de que no iba solo. El bastón en su mano ya no era de pastor, sino instrumento del Dios viviente. Aquel camino, cubierto de polvo y silencio, se convertía en el preludio de milagros. Dios no habla solo con palabras, habla con obras que ningún hombre puede negar. Dios habló a Aarón y le ordenó salir al desierto para encontrarse con su hermano. Mientras Moisés avanzaba con el bastón en la mano, divisó una figura acercándose entre la arena. Cuando se reconocieron, se abrazaron con lágrimas y gratitud. El llamado de Dios los había unido otra vez. Moisés contó a Aarón todas las palabras y señales que el Señor le había mostrado. No había duda ni temor. Uno hablaría, el otro haría. La misión ya no era de un hombre solo, sino de dos corazones obedientes al mismo Dios. Moisés y Aarón entraron en Egipto y reunieron a los ancianos de Israel. Aarón habló las palabras que Dios había dicho a Moisés, y el pueblo creyó al ver las señales del Señor. Entonces fueron ante el faraón y declararon con voz firme: «Así dice el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». El faraón los miró con desprecio y dijo: «¿Quién es el Señor
para que yo escuche su voz. Pero la verdad de Dios no depende del poder del hombre. En aquel palacio brillante de oro y orgullo, la luz divina ya había comenzado a brillar. El faraón desafió a Dios, y Moisés extendió su vara sobre las aguas del Nilo. De repente el río, símbolo de vida, se tornó en sangre. Los peces murieron, el hedor llenó Egipto y no hubo agua que beber. Aún así, el corazón del faraón se endureció. Entonces Dios envió la segunda señal. Las ranas cubrieron la tierra. Entraban en las casas, en los hornos, en los dormitorios. No había lugar libre de ellas. Solo cuando Moisés oró, las ranas murieron y el pueblo volvió a respirar en paz. Pero otra vez, el faraón cerró su corazón. Cada plaga era una oportunidad para reconocer la soberanía de Dios, pero el orgullo lo cegaba. A veces nuestras propias resistencias nos impiden ver el poder que puede liberarnos. Tras las primeras señales, el faraón seguía negándose a liberar al pueblo. Entonces Dios envió una nueva plaga. Enjambres de insectos cubrieron toda la tierra. Entraban en los palacios, en las casas y en los campos, hasta oscurecer el aire. El faraón rogó a Moisés que orara, pero cuando cesó la plaga, volvió a endurecer su corazón. Luego vino algo peor. Una peste cayó sobre el ganado. Caballos, camellos y ovejas murieron en los campos egipcios, mientras el ganado de Israel permanecía sano. Ningún poder humano pudo detener lo que Dios había determinado. A veces, cuando ignoramos las advertencias, la lección llega más fuerte. El faraón seguía resistiéndose, y Dios ordenó a Moisés tomar ceniza del horno y lanzarla al aire. El polvo se convirtió en una llaga ardiente sobre hombres y animales, cubriendo Egipto con dolor. Ni los magos pudieron mantenerse en pie, pues también ellos fueron heridos. Aún así, el corazón del faraón permaneció endurecido. Entonces Moisés extendió su vara, y el cielo se oscureció con nubes. El granizo cayó con fuego, destruyendo los campos, los árboles y todo lo que estaba a la intemperie. Solo en la tierra de Gosén, donde vivían los hijos de Israel, no cayó ni una piedra de hielo. Dios siempre protege a quienes confían en Él, incluso en medio del juicio. Aunque Egipto ya estaba herido, el faraón volvió a endurecer su corazón. Entonces Dios ordenó a Moisés extender su mano sobre la tierra, y un viento del oriente trajo enjambres de langostas. Cubrieron el suelo y devoraron todo lo que el granizo había dejado. No quedó árbol, ni hoja verde en todo Egipto. El faraón pidió perdón, pero apenas cesó la plaga, volvió a rebelarse. Entonces vino la oscuridad más densa. 3 días sin sol, sin luz, sin esperanza. Nadie pudo moverse de su lugar, pero donde vivían los hijos de Israel había claridad. Solo Dios puede traer luz incluso en medio de la noche más profunda. Era la noche más solemne. Después de todas las señales, el faraón aún se negaba a liberar al pueblo de Dios. Entonces vino la última plaga. Moisés anunció que el ángel de la muerte pasaría por Egipto, y en cada casa donde no hubiera sangre del cordero, en los dinteles, moriría el primogénito. Esa noche un llanto recorrió todo Egipto, desde el palacio hasta la choza más humilde. Pero en las casas de los israelitas, donde la sangre marcaba la puerta, reinó la paz. Dios no solo liberó a su pueblo del dolor, sino que estableció una memoria eterna. La Pascua, señal de libertad y redención. Cada vez que obedecemos, la muerte pasa de largo. La noche del juicio había pasado. Egipto lloraba a sus primogénitos, pero el pueblo de Israel se preparaba para partir. Con prisa, empacaron su pan sin levadura, sus pocas pertenencias y el recuerdo de 400 años de esclavitud. Dios los guiaba con poder y fidelidad, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés caminaba al frente, su rostro firme, sosteniendo el bastón que había desatado las plagas. Las puertas se abrieron y miles de familias marcharon bajo la luz de la luna, rumbo a la libertad. Ningún enemigo pudo detenerlos, porque el mismo Dios iba delante de ellos. Cuando Él dice que es tiempo de salir, ningún faraón puede retenerte. Mientras el pueblo avanzaba hacia el desierto, el corazón del faraón volvió a endurecerse. Miró hacia el horizonte y comprendió que había dejado ir a sus esclavos, quienes trabajaban para su reino. Con furia ordenó preparar sus carros y reunir a su ejército.
El sonido de las ruedas resonó por las calles de Egipto, y los caballos se lanzaron tras los israelitas. El pueblo de Dios no sabía que el enemigo los seguía, pero Dios ya tenía preparado su plan. Lo que parecía una amenaza sería el escenario de su mayor victoria. A veces el enemigo intenta recuperarte, pero no puede detener lo que Dios ya liberó. El sol comenzaba a caer cuando Israel llegó frente al mar. Las aguas se extendían sin fin, y detrás de ellos se levantaba el polvo de los carros egipcios. El miedo recorrió al pueblo, y muchos clamaron contra Moisés. Pero él levantó su voz y dijo: «No teman, el Señor peleará por ustedes». Dios ordenó que acamparan junto al mar, porque allí mostraría su poder. La noche cayó, y el fuego de la presencia divina se alzó entre el campamento y el ejército enemigo. Cuando parece que no hay salida, Dios ya está preparando el camino. En medio de la oscuridad, Dios habló a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar». Entonces el viento sopló con fuerza toda la noche, y las aguas comenzaron a separarse. El mar se abrió en dos muros imponentes, dejando un camino seco entre ellos. Moisés avanzó primero, y el pueblo lo siguió con paso tembloroso pero lleno de fe. El sonido del viento y las olas rodeaba la escena, mientras el fuego de Dios iluminaba la senda. Ningún enemigo podría alcanzar lo que Dios había sellado con su poder. Caminar entre las aguas fue el acto supremo de confianza. El pueblo había cruzado el mar en seco, pero detrás de ellos venía el ejército del faraón. Las ruedas de sus carros se hundían en el barro, y el miedo cambió de lado. Moisés levantó su mano una vez más, y el mar volvió a su cauce. Las aguas se cerraron con fuerza, cubriendo a los enemigos de Israel. El amanecer encontró al pueblo de pie, contemplando la victoria que solo Dios podía dar. En la orilla, Moisés y los hijos de Israel cantaron con gozo: «El Señor es mi fuerza y mi salvación». Dios no solo libera, también derrota lo que antes te dominaba. El pueblo de Israel avanzaba por el desierto. El sol caía implacable y la esperanza parecía desvanecerse. La sed, el cansancio y la incertidumbre los llevaron a murmurar contra Moisés, olvidando los milagros que habían presenciado. Aquel clamor no era solo de enojo, sino de miedo. Moisés, con el corazón cargado, elevó su voz a Dios, y el Señor escuchó. No los despreció por sus quejas, sino que los guió con paciencia, recordándoles que su presencia seguía entre ellos, incluso en la arena ardiente. A veces, en medio de nuestro propio desierto, también olvidamos lo que Dios ya hizo, pero Él sigue atento, incluso a nuestros suspiros más débiles. Después de días caminando sin agua, el pueblo llegó a Mará. Corrían hacia las aguas con ansias, pero al probarlas descubrieron que eran amargas. El desánimo se extendió como sombra, y las quejas volvieron a llenar el campamento. Moisés clamó al Señor, y Dios le mostró un árbol. Cuando lo arrojó al agua, el milagro ocurrió. El agua se volvió dulce, pura, apta para beber. En medio de la amargura, el Señor reveló su poder y su misericordia. A veces nuestras propias aguas parecen imposibles de cambiar, pero Dios puede transformar lo que amarga en esperanza viva. Al amanecer, el campamento despertó con hambre y sin provisiones. El desierto no ofrecía nada, solo silencio y arena. El pueblo volvió a quejarse, dudando del Dios que los había liberado. Pero el Señor, lleno de paciencia, prometió alimento desde el cielo. Cuando el rocío se evaporó, apareció sobre el suelo algo fino como escarcha. Moisés les dijo: «Este es el pan que Dios les da para comer». Cada uno recogía solo lo necesario para el día, y el que guardaba de más lo encontraba echado a perder. Así aprendieron que la provisión de Dios es diaria, suficiente y perfecta. El sol caía sobre el desierto, y la sed volvió a atormentar al pueblo. No había agua en Horeb, solo piedras y silencio. Las quejas crecían, y Moisés sintió el peso de la multitud que clamaba contra él. Entonces el Señor le ordenó: «Toma tu vara y golpea la roca». Moisés obedeció, y ante los ojos del pueblo, el milagro ocurrió. Del interior de la piedra seca brotó un torrente de agua cristalina, que corrió entre la arena. Así Dios mostró que aún en la sequedad más dura, su poder hace fluir vida donde parece imposible. El pueblo de Israel acampó frente al monte Sinaí. Desde la cima, una nube espesa descendió, y el sonido del trueno hizo temblar los corazones. Moisés subió entre el humo que cubría la montaña, donde el fuego de Dios ardía como un horno. Las rocas se estremecían,
y el sonido del cuerno resonaba cada vez más fuerte. En medio de esa grandeza, el pueblo entendió que el Dios que los había liberado no era un ídolo distante, sino el Señor de toda la creación. En aquel monte, el cielo tocó la tierra. La santidad de Dios reveló la pequeñez del hombre, pero también su amor por él. Cuando reconoces su voz en medio del ruido del mundo, tu vida deja de ser ordinaria. Moisés permaneció solo en la cumbre del Sinaí, envuelto por la nube donde la gloria de Dios habitaba. Allí, en el silencio quebrado por el fuego, escuchó la voz que trazaba con poder las palabras eternas. Dios mismo escribió su ley sobre piedra, mostrando que su voluntad no cambia ni se borra. En aquellas tablas se reveló el camino de una vida guiada por amor, justicia y verdad. No eran simples mandatos, sino una invitación a reflejar el carácter de aquel que los había liberado. La ley no fue dada para oprimir, sino para mostrar la senda hacia la libertad interior. Cuando grabas la palabra en tu corazón, se convierte en guía y fuerza. El pueblo esperaba, y Moisés no volvía del monte. Los días se hicieron largos, y el silencio del Sinaí pesaba como una prueba. La fe comenzó a enfriarse, y la impaciencia se transformó en rebelión. Se acercaron a Aarón y le dijeron: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Reunieron el oro de sus manos, lo fundieron y levantaron un becerro brillante, obra de sus propias ansias. Alrededor del ídolo danzaron y celebraron, creyendo adorar al mismo Dios que los había liberado. Pero la gloria del hombre nunca reemplaza la presencia del Altísimo. Cada vez que el corazón se impacienta, busca un sustituto para lo divino. Esperar a Dios también es un acto de fe. Desde la cima del monte, Moisés descendía llevando en sus manos las tablas escritas por el dedo de Dios. Pero al acercarse al campamento, el sonido de la música y los gritos rompió el silencio del desierto. Sus ojos vieron al pueblo danzando frente al becerro de oro. El corazón del líder se estremeció de indignación. El fuego del monte pareció reflejarse en su mirada. Con fuerza, Moisés arrojó las tablas, y éstas se hicieron pedazos al pie del monte. Así cayó lo que era sagrado, porque el pueblo había caído primero. El pecado del hombre quebró lo que Dios había escrito con su mano. No hay adoración verdadera sin obediencia. Después del juicio, Moisés volvió a subir al monte. Su rostro reflejaba el peso del pecado del pueblo. Se postró ante Dios y dijo: «Han cometido un gran pecado, pero si vas a borrar su nombre, bórrame también a mí». Era el clamor de un corazón que amaba más al rebaño que a sí mismo. El monte, antes cubierto de fuego, ahora se llenó de silencio y misericordia. Dios escuchó al siervo que intercedía. El líder no buscó justificar, sino suplicar, y en esa oración, la culpa comenzó a transformarse en esperanza. Cuando alguien ora por los que han caído, el cielo responde con compasión. Dios habló de nuevo a Moisés: «Labrarás 2 tablas como las primeras, y escribiré sobre ellas las palabras que estaban antes». El líder subió al monte al amanecer, llevando en sus manos las nuevas piedras y en su corazón una nueva esperanza. Entonces el Señor descendió en la nube y proclamó su nombre: misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en amor y verdad. El fuego del juicio se transformó en la luz del perdón, y cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía con la gloria del Dios que perdona. Así termina la historia. El pecado quebró, pero la gracia restauró. El pueblo de Israel avanzaba por el desierto, guiado por la nube del Señor. Pero pronto el cansancio se volvió murmuración. Se quejaron del maná, anhelando la comida de Egipto, olvidando que allí fueron esclavos. Moisés, agobiado, clamó a Dios, y él le mostró que su paciencia no tiene límites. Aunque el enojo del Señor ardió contra la ingratitud, también proveyó alimento y líderes para sostener al pueblo. Sin embargo, muchos prefirieron la duda a la fe, el recuerdo del pasado a la promesa del futuro. Aún así, Dios no los abandonó. Siguió guiándolos, esperando su arrepentimiento. Su fidelidad fue más fuerte que su terquedad. Cuando sientas que has fallado demasiadas veces, recuerda: Dios no se rinde contigo. En el desierto, el pueblo volvió a quejarse contra Dios y contra Moisés. El camino se hacía largo y su corazón se endureció. Entonces vinieron serpientes venenosas que mordían al pueblo, y muchos murieron. Reconociendo su pecado, rogaron a Moisés que intercediera,
Dios, en su misericordia, le ordenó levantar una serpiente de bronce sobre un asta. Quien la mirara viviría. Así, el Señor transformó el juicio en salvación. No era el metal el que sanaba, sino la obediencia y la fe. Hoy esa imagen apunta a Cristo, levantado para darnos vida eterna. Solo mirando a Él, encontramos perdón y esperanza. Desde el día en que se levantó el tabernáculo, la nube del Señor reposaba sobre él. De día era una nube que cubría el campamento. De noche un fuego que alumbraba en medio de la oscuridad. Así sabían cuándo partir y cuándo detenerse. Cuando la nube se movía, todo el pueblo marchaba. Cuando permanecía, todos esperaban. No era Moisés quien decidía el rumbo, sino Dios mismo. Aún en el desierto, su presencia no se apartaba. La nube recordaba protección, el fuego, dirección. Cuando no entiendas el camino, recuerda, quien te guía no se equivoca. Cuando los reyes de Canaán salieron contra Israel, el pueblo temió. No eran guerreros entrenados, solo caminantes cansados del desierto. Pero clamaron a Dios y Él escuchó. Les dio la victoria sobre Arad, y más tarde sobre Sehón y Og, reyes poderosos que se opusieron a su paso. No fue su fuerza, sino la presencia del Señor la que abrió el camino. Donde había muros, Él dio entrada. Donde había gigantes, les dio fe. Así aprendieron que Dios pelea por quienes confían en Él. La batalla no se gana con armas, sino con obediencia y corazón dispuesto. Desde la cima del monte Nebo, Moisés contempló la tierra que tanto había anhelado. Ante sus ojos se extendía el valle del Jordán, los montes de Judá y el resplandor de Jericó. Había guiado al pueblo hasta el umbral de la promesa, pero no cruzaría con ellos. En silencio su corazón descansaba en la voluntad de Dios. No había lamento, solo gratitud. Aquella visión no era pérdida, sino cumplimiento. Había visto la fidelidad divina en cada paso por el desierto, y ahora, frente a la tierra prometida, comprendió que su obra estaba completa. A veces Dios nos permite ver el fruto de la fe sin poseerlo, solo para recordarnos que lo importante no es llegar, sino obedecer. En la quietud del monte Nebo, Moisés permaneció en silencio. La voz del Señor habló a su corazón, recordándole la promesa que había guiado su vida. No fue un trueno ni un resplandor, sino una presencia suave y luminosa. Dios le mostró la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, y le dijo que allí entraría su pueblo. Moisés escuchó sin temor. Había guiado, intercedido y obedecido, y ahora descansaba en la certeza de que la obra pertenecía a Dios. Sus ojos se llenaron de luz, y su alma se entregó sin resistencia. Allí, solo con su Creador, terminó su jornada el siervo fiel. Hay momentos en que el silencio de Dios no es ausencia, sino plenitud. Cuando Moisés terminó su jornada, Dios mismo lo sepultó en el valle de Moab. Nadie supo su tumba, porque su memoria no estaba en la tierra, sino en el cielo. Israel lloró 30 días, recordando al hombre que habló con Dios cara a cara. No hubo otro como él, que viera las obras del Señor con tanta cercanía. Su vara había abierto caminos, su fe había sostenido al pueblo, y su obediencia dejó una huella que ni el tiempo puede borrar. Moisés no entró en la tierra prometida, pero su vida condujo a otros a alcanzarla. El legado del siervo fiel no es la gloria, sino la obediencia. Lo que viene es aún más increíble. Dale seguir para no perderte nada.